El día de hoy, como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, a través de la Dirección Municipal de la Mujer, se convocaron a diferentes grupos, organizaciones de las diferentes comunidades este día, principalmente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La Municipalidad, como siempre, cada año lo celebra a través de la Oficina de la Mujer, y el día de hoy se van a desarrollar diferentes actividades con las mujeres hoy presentes acá en el Tonelón. Hay personalidades invitados de diferentes instituciones quienes vienen a compartir temas como por ejemplo el tema de la autoestima y liderazgo, ¿verdad? El tema de embarazo en niñas, adolescentes, y otros temas más que el día de hoy pues se va a aprovechar para capacitar, ¿verdad?, a las mujeres que hoy están presentes en el Tonelón, y otras instituciones también como Water for People va a presentar una obra de teatro, ¿verdad? Entonces la intención de hoy pues es precisamente desarrollar una actividad educativa con las mujeres, de tal manera de que pues, los resultados que nosotros esperamos siempre es elevar el nivel de participación de la mujer a través de las diferentes oficinas con que la municipalidad cuenta. Pues el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, sobre todo, ¿verdad?, recordando la lucha de las mujeres para defender sus derechos en varios aspectos. La Oficina Municipal de la Mujer dándole énfasis a este día. Sí, realmente dentro de nuestro plan de trabajo tenemos priorizado el poder conmemorar días especiales dirigidos a la mujer. ¿Quiénes se hacen presentes o qué lugares fueron invitados? Bueno, pues el día de hoy tenemos invitada a comadronas, tenemos a presidentas de COCODES, alcaldesas auxiliares, integrantes de los comités de mujeres, usuarias de la Fundación Sobreviviente y jóvenes de la red OSAR. Es sobre todo, ¿verdad?, una reflexión sobre la situación de las mujeres, los avances que se ha tenido, las luchas de las mujeres para poder lograr algunos espacios en los que hoy por hoy gozamos, ¿verdad? Pero sí hace falta mucho que luchar para que las mujeres ocupemos otros espacios.